Y definitivamente, mi gente, no están firmando la paz, están reconfigurando el destino de las naciones. Y ya esto no es un secreto para nadie, esto lo hemos hablado mucho en otros vídeos, en otras lecturas. Este tipo de información ya la hemos tocado bastante, pero nunca es suficiente. Porque no es hablar de política, no es hablar de bando, no es hablar de elecciones, no es hablar de temas que trascienden de fronteras, ni de reordenamiento energético, político, social, de todo. Es hablar de todo un continente, es hablar del mundo entero. Mientras nosotros seguimos rutinas diarias, mientras cuidamos nuestras familias, mientras luchamos por proyectos, hay acuerdos que en este momento se están firmando detrás de cámaras, se están firmando en este instante, acuerdos que no aparecen en noticias, que nunca aparecerán, acuerdos que redefinen el equilibrio del planeta. Y la pregunta no es si ocurren, porque están ocurriendo, la pregunta es por qué están ocurriendo justo ahora, justo en este preciso instante. ¿Por qué el mundo que conocíamos ya terminó? Y lo más importante, lo más impactante, lo que más trae a colación es que en este preciso instante Venezuela, México, Colombia, España, cada uno está atravesando su propio ciclo arquetípico, preparándose para un nuevo orden, pero en conjunto. Y esto lo podemos ver, que es parte del fin de un ciclo global. La historia humana avanza por ciclos. Imperios nacen, modelos se consolidan y luego colapsan, pero nunca de manera repentina. Primero sucede lo inevitable, la pérdida de confianza colectiva. Luego viene crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas y finalmente la enorme necesidad de reinventarse. Hoy estamos viendo ese mismo patrón repetirse en varios países al mismo tiempo. No son solo crisis aisladas, es un cambio de era absolutamente global. En este preciso instante, y Venezuela siempre en este instante, en este momento energético, yo la tengo arquetípicamente caracterizada con la torre. ¿Por qué la torre? Porque es el colapso de la estructura. Le hemos hablado mucho, revelación de verdades, dolor colectivo. Venezuela durante años, décadas, nos ha representado esa ruptura institucional, migraciones masivas, hiperfractura social, crisis económicas muy profunda, corrupción desde las bases. Pero la torre no destruye por castigo, destruye para revelar lo falso, para sacar lo que viene corrupto desde la raíz. Y quien sobrevive la torre desarrolla adaptabilidad. Por eso mientras otros países comienzan a tambalear, Venezuela ya aprendió a resistir. Ya aprendió a ver, a detectar dónde está lo roto, dónde está lo falso y atacarlo. Fíjate algo, arcanos mayores, otros países, por ejemplo, tenemos a México. México, arquetipalmente, tenemos a México con la luna. México está en una fase ahora de la luna, confusión, verdades ocultas, emergentes, dualidad de poder muy visibles, desafíos internos predominan sobre lo externo. El país aprende a reconocer sombras colectivas, se prepara para despertar. México ahora mismo con esta presidenta que tiene, con Sheinbaum, tenemos aquí el arcano mayor de la luna. Fíjate si lo puedo enfocar acá. Arcano mayor de la luna. Fíjate la penumbra, esta mujer, la Sheinbaum, todo lo que ella representa, todo lo que ella, porque el simple hecho de verla a ella ella es un arquetipo en sí, de ocultismo, de sombra, la manera en que se expresa, la manera en que ella transmite su mirada, la manera en que se comunica, es sombría, transmite eso que no puede ser traslúcido.
nos revela lo oculto, todo lo que ahora mismo México está por sacar debajo de las penumbras, debajo de lo turbio, por esa tiniebla que está atravesando México, por esa etapa de la luna tan necesaria para esclarecer, tan dolorosa pero necesaria. Ahora mismo tanto dolor en México, tanto dolor, pero dolor necesario porque tiene que entrar la luz. A México le van a venir momentos no solamente de dolor, pero también de esclarecimiento, porque es muy necesario. Y fíjate en Colombia está entrando el juicio, arcano mayor del juicio. Colombia vibra con el arcano mayor número 20. Es el momento de la revisión histórica, el cuestionamiento de rumbo, evaluación de decisiones, todo lo que reviene de evaluación de decisiones pasadas y presentes. Nada queda fuera del balance. En este instante, después del juicio, nada será igual para Colombia. Viene un antes y un después totalmente distinto. Y tenemos a España con la justicia. Tenemos a España con la justicia, con el ermitaño. España nos está ahora mismo siendo representada por el arcano mayor de la justicia, ajustes inevitables, tensiones políticas, tensiones internas, revisiones económicas, fragmentación social, debates identitarios. La justicia no destruye, corrige. España está siendo ahora mismo puesta en una balanza en la historia. Energía secundaria, ¿por qué el ermitaño? Porque Europa comienza un momento de introspección profunda de identidad, de propósito, redefinición dentro del nuevo mundo. Primero justicia, corrección. Luego ermitaño, reflexión. Europa no está entrando en una etapa fácil, lo tenemos claro. Son periodos, son balanzas, pero, ¿qué te puedo decir? Estamos conscientes de que es necesario. Para Europa este momento está llegando, este momento se puede sentir a nivel vibracional, el momento es fuertemente entrando por lo que es la parte española, por España, por el gobierno español, se está inclinando fuertemente la balanza hasta que España no entre en una profunda introspección con el ermitaño, hasta que no haga una toma profunda de conciencia, sobre todo una profunda toma de conciencia a nivel de identidad. No va a poder levantar ese plato de esa balanza. Fíjate algo, y esto es a nivel de continentes, ¿no? Si Venezuela atravesó la torre, México la luna, está atravesando la luna, Colombia el juicio, España tiene que atravesar la justicia, tiene que atravesar el ermitaño. El mensaje está siendo muy, pero muy, muy claro. El planeta entero está reconfigurando su destino. Esto no es casualidad, mi gente. No es caos, es aprendizaje colectivo. Y estoy hablando simplemente de lo que es parte de Occidente y parte de Europa, porque el planeta no solo se nos queda aquí. ¿Por qué ahora aparecen acuerdos cuando los sistemas perciben inestabilidad global? ¿Por qué justamente ahora aparecen estos acuerdos? Porque buscan administrar, no impedirlo. Por eso vemos en este preciso instante tantas negociaciones inesperadas, tantas mediaciones discretas, alianzas antes incompatibles, dialogando. La paz anunciada muchas veces es transición controlada. Y mientras algunos hablan de paz, otros ya sienten despertar colectivo. Mi gente bella, mi gente hermosa, el despertar es evidente. El despertar no se puede cerrar. El despertar global psicológicamente ya es muy evidente. El cambio no ocurre al azar, ocurre en las personas. Cuando ocurren las personas, el gobierno intenta cerrarlo, pero ya es imposible. Ya el cuestionamiento está en millones. Los medios de comunicación intentan apagar, pero ya no se pueden. Las narrativas ya no avanzan sobre tantas personas. Cuando cambia la conciencia colectiva, los sistemas ya son los que deben adaptarse. Y eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Mi gente de Venezuela, enhorabuena. Enhorabuena porque somos parte de ese nuevo ciclo, independientemente de lo que veamos que esté ocurriendo. Mientras otros países comienzan a tensarse, Venezuela está aprendiendo resiliencia, adaptación, estrategia de supervivencia colectiva. El país que cayó primero puede levantarse primero. ¿Qué te puedo decir?
Por eso vemos en este preciso instante movimientos internacionales inesperados, no por altruismo, sino porque el equilibrio regional se está recalculando y nosotros estamos observándolo en primera fila. Este año de 2026, 2027, hasta los inicios del 2028 son años de reconfiguración. Este lapso de tiempo van a estar marcados por cambios de liderazgo, por nuevas alianzas, Venezuela. Y los vamos a ver, alianzas internacionales, transformaciones económicas muy profundas, estemos donde estemos, dentro o fuera, independientemente. Redefiniciones, soberanías. No desaparecerán países, pero sí certezas. Vamos a ver cambios muy profundos. Así que mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a estar preparados. El mundo como arcano mayor, el mundo como arcano mayor, literal, como carta, como arquetipo. Si los países son arquetipos, entonces el planeta entero vibra como tal. Arcano mayor 21 del mundo. El mundo no es un fin, no es una culminación, es un reinicio simultáneo. Este arcano nos recuerda que los ciclos se cierran y la humanidad aprende. Lo que parece inconexo empieza a tener sentido. Países y culturas avanzan hacia integración y balance. El planeta se transforma a nivel político, a nivel social, a nivel energético. Cada caída nos hace más fuerte, cada fractura fortalece más duro, cada negociación silenciosa tiene un objetivo: preparar el terreno para el nuevo orden, consolidar aprendizajes colectivos, abrir la puerta a un despertar planetario real, a no comernos los que nos venden como si fuese así, no. Real, a lo real, al despertar. Llamado a mi gente, un llamado a mi gente bella, a mi Venezuela. Si vivimos la torre, si España vivía la justicia, México la luna, Colombia el juicio, nosotros estamos llamados a ser partes activas del mundo, del despertar, a iniciar con el loco. No podemos ser espectadores, debemos aprender, por eso estamos acá. Debemos aprender a discernir lo oculto, a comprender los ciclos, a actuar desde la conciencia. Construir de nuevo el mapa energético del planeta. Somos nodos, estamos todos en puntos estratégicos, no estamos al azar. Nada ni nada está al azar. El mundo que conocíamos ya se ha terminado, mi gente, y ese mundo ya no está. Los sistemas antiguos se han desmoronado y mientras algunos hablan de paz, otros ya sienten el despertar colectivo. Lo sientes tú, lo siento yo sé, por eso estás acá. La verdadera pregunta no es para nada por qué está sucediendo esto, qué país caerá primero. La verdadera pregunta es si estás listo para el mundo que está naciendo. Si estás listo para el mundo que nace después de todo esto. Y quien comprenda los ciclos, respete la energía, los arcanos, los arquetipos, es quien camine conscientemente hacia este mundo que está naciendo ante nosotros. Mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Te hago unas preguntas porque quiero leerte, quiero que, como siempre, que desatemos nudos, que hagamos debate, porque es la mejor manera de retroalimentarnos. Sientes que estamos en un cambio verdadero, que este cambio es irreversible. ¿Qué arquetipo sientes que eres? ¿Qué momento sientes ahora mismo a nivel arquetipal que estás atravesando? ¿Sientes que eres solo espectador o que eres parte de este cambio? Nos vemos en los comentarios, nos leemos porque esto apenas está comenzando y vamos a atravesarlo juntos. Te quiero mucho, un fuerte abrazo y hasta la próxima.